Quiere decir, no es solo que se conozcan las líderes africanas, sino que no se ha escrito sobre ellas. Y es por eso que nace African Meninas. Y como la cultura y como el conocimiento, tiene que entrar desde pequeños, por eso es que se crea African Meninas, para que se les pueda leer a los niños y a las niñas que existen mujeres que, como los hombres, han liderado en los países africanos. Porque cuando se le habla de África a los niños blancos de aquí, se les habla de Nelson Mandela. Se acabó. Como si hubiera gobernado África entera. Como si hubiera sido el presidente de África, porque además lo dicen así. No de Suráfrica, de África. Cualquier cosa que sea. África, presidente de África. No, señor. Presidente de un país al sur. Pero por encima de ese país hay cientos de países completamente diferentes. Entonces hay una necesidad. No obstante, si los 12 libros de Meninas, de 10 a 12 ya pasaste. No, es como, yo necesitaba de Ainhoa, yo sabía que Ainhoa, ¿ves? Si nos hubiéramos reunido para el proyecto, tú me hubieras dicho, Caro, no, 10, no, 12, hace tiempo, ya los teníamos que ver ahora. Si los 12 libros de Meninas salen, saldrán los meninos. Entonces estaremos equilibrados, 12 a 1. Finally. El proceso de investigación fue muy difícil, o sea, precisamente por esta ausencia de historias que se escriben sobre mujeres. O sea, no sé qué tan difícil fue para ti hacerlo. Bueno, algunas de las biografías yo ya las conocía, porque bueno, soy historiadora y realmente la parte, yo no diría que fue difícil. Sin embargo, porque pensábamos hacerlo como con un equipo y al final no salió, con lo cual lo engorroso quizás fue, la parte más trabajosa fue que tuvimos que hacerlo entre Omar y yo, ¿no? Y aparte yo en una situación en la que estaba acabando un doctorado con una fecha que coincidió fecha final del libro, fecha final de doctorado. Entonces yo creo que fue más que engorroso, fue estresante, ¿no? Porque había que ir acabando cosas y no había tu tía y no había persona que lo hiciera tampoco, con lo cual ni siquiera ya la distancia Barcelona-Canberra fue un problema. El problema era que había que acabar y había que trabajar y había que entregarlo ya, ¿no? La elección de los personajes, yo intenté un poco tener como una variedad muchas veces en ese liderazgo, ¿no? Algunas personas dicen, ya, pero es que has escogido, hay algunas que pertenecen al mismo país. Y le digo, ya, pero son completamente diferentes, ¿no? Yo creo que para mí lo interesante no era que cada una fuera un país distinto, sino como en esos mismos países africanos, que son de esas cosas que no se entienden aquí, que un mismo país en África contiene tantos pueblos como personas y y todas ellas pueden ser completamente diferentes. Entonces para mí eso era muy importante, ¿no? Que quedase claro. De Nigeria unas cuantas, ¿eh? Claro, porque también queríamos traer o sea, que no fuese un libro con personas completamente ajenas a lo cotidiano. Entonces trajimos también esas personas que últimamente pues están apareciendo y la gente no sabe muy bien por qué, ¿no? Yo hoy estaba haciendo una clase en la Pompeu sobre feminismos contemporáneos, ¿no? Y puse 3 imágenes en el PowerPoint. Tenía a Angela Davis, tenía en el medio Chimamanda Ngozi y tenía a Tamara Burke. Y entonces la gente me reconoció. Bueno, ¿quiénes son? Sin nombre. ¿Quiénes son? Bueno, es Angela Davis y todo el mundo. Angela Davis, ¿quién era? No, Black Panther Party. Bueno, íbamos hablando de eso. Chimamanda es escritora. Un poco que le iba preguntando a los alumnos interpelándolo, ¿no? Evidentemente hay como un conocimiento medio informativo, ¿no? No profundizan para nada, pero es cierto que mencionaban los nombres y los reconocían. Interesantísimo lo que pasó con Tamara Burke, ¿no? Tamara Burke es la fundadora del movimiento Me Too. Entonces yo decía, ¿pero cómo no la reconocéis? No sabemos quién es. Ah, ok.
ninguno, nadie. Entonces, claro, cuando le dices, ella es la fundadora del movimiento Me Too, no. Bueno, la gente cree todavía que el movimiento Me Too primero nació hace un verano y dos, fue creado por las artistas norteamericanas de cine. Muy fuerte, el movimiento Me Too nació hace más de 12 años y fue creado por una mujer negra llamada Tamara Burke. Con lo cual hay una necesidad, porque ni siquiera estos personajes y estas líderes de este tipo de movimiento o teóricas, porque teorizan sobre ello, no solo están en el activismo, sino también son gente que escribe, pues aún hay una manca, ¿no? Hay una necesidad de que tiene que ser explicado y tiene que ser dado a conocer. Y eso es un poco lo que queríamos, ¿no? También como incorporar personajes que estuviesen al alcance, ¿no? Que no tuvieras que ir a una enciclopedia histórica para buscarlo, sino que está Chimamanda, mira un libro de Chimamanda, pues me lo llevo y me lo leo, ¿no? Porque le estaba leyendo a la niña la historia de Chimamanda. Un libro de sociología sobre género en África, a Oyerunke, mira el libro de Oyerunke, pues me lo llevo. De alguna manera también esa creación de niveles de necesidad, ¿no? De poder explicarle la historia a los niños, pero al mismo tiempo que cree en los adultos esa necesidad por conocer y por aplacar ese conocimiento, ¿no? Esa falta de conocimiento. Era un poco eso. Y también supongo que habrá costado resumir, o sea, sintetizar, ¿no? Sí, lo de resumir ha sido... Porque claro, son tan importantes y tan maravillosas todas, y escribir 4 párrafos máximo de ellos. Sí, lo de esas 20, 25 líneas era como que cada vez que la editora te decía, me sobran 2 líneas. Y tú así, ¿sabes? Te sobran 2, me sobran 2. Me sobran 20. Es que no... fue muy complicado, ¿no? Lo de que encaje y tal fue muy complicado, y sobre todo muchas veces también, no solo resumir, que esa era ya como la parte más técnica, ¿no? Porque ya también las historias ya como que eran tuyas, ¿no? De tanto repetir y tal. Pero yo creo que lo más difícil eran, una cosa es contar la historia de Nefertiti, por ejemplo, ¿no? O dar a conocer un poco los datos de Hatshepsut, ¿no? O Nefertiti, que es un poco... personaje épico, mítico, épico, ¿no? Más bien. Que hablar de Winnie, ¿no? Para un niño. Claro, mi problema es que yo soy historiadora, entonces a mí como que me costaba quitar esas partes tan conflictivas, ¿no? Porque no dejas de serlo y sin embargo no por eso quitarle importancia a su liderazgo, ¿no? Había ahí como un juego, una negociación que era como complicada. Pero no solo la de Winnie Mandela, sino también la de otras muchas, ¿no? Quitarle esa violencia, ¿no? Cuando tú lees sobre el movimiento Mau Mau, realmente fue un movimiento muy, muy violento, y luego la problemática que tuvieron ellas entre los hombres Mau Mau, ¿no? Que no querían que ellas lucharan, y sin embargo hubo un enfrentamiento ahí que llegó casi, ¿no? Entonces había que quitarle hierro a eso, porque al fin y al cabo era como que, cara, acuérdate que esto, o sea, era... Yo le decía a mi hija, siéntate, que te voy a leer una cosa. Mi hija estaba ya... ¿Pero cuál me vas a leer? Ya se la sabía todas. No, esa no me gustó. No, espérate que te la leo otra vez. No. O sea, a este punto, ¿no? Y me dice, cuando acabé el libro, me decía la niña, bueno, mamá, ya está, ¿no? Ya hemos acabado, ¿no? Y le decía, sí. Y me dice, bueno, ya está, ahora ya no escribas nada más de eso, ¿eh? O sea... Otra cosa, me decía, haz lo tuyo, lo de los grandes, déjalo de los... No, como, no me vuelvas a leer ni porque era otra vez de lectura y un poco pasar por el filtro de ella. Que ella no tiene esta edad, tiene 6 años, entonces pasar por el filtro de los niños, porque te das cuenta que hay muchas cosas que... porque es mi oficio, yo soy historiadora, entonces era como complicado quitar esos detalles que para mí... ¿no? Por mi oficio son importantes, pero que no tienen nada que ver con la escritura de niños, así que supongo que se me habrán escapado 1000 millones de detalles y de cosas que los niños, ¿no? Esa cosa violenta, así, lo siento, ¿no? Pero bueno, hemos intentado que no se note mucho y que muchas veces resolver las historias, ¿no? Con este punto medio... bueno, como se dice al principio, ¿no? Un poco de lo real maravilloso, ¿no? Encontrar este punto místico en todas las historias, ¿no? Que nos dejan, que al fin y al cabo no deja de ser la herramienta, ¿no? Que crea también el lideraje, ¿no? Porque más que menos cualquier líder está mitificado.